Lo conocí cuando estaba reemplazando una arandela en el fregadero del sótano del edificio. Esa es la imagen que no puedo borrar de mi mente. Tenía las manos agarradas a una llave inglesa. Estaba arrodillado sobre una alfombrilla de goma y tenía una mancha de grasa en el dorso de la muñeca. Tenía 62 años y estaba haciendo lo que había hecho cada mañana durante los últimos 19 años. Llegar temprano, trabajar en silencio y asegurarme de que todo funcionara como debía. Oí que se abrían las puertas del ascensor detrás de mí y escuché la voz de mi hija antes de ver su rostro. «Papá, ya hemos llegado», dijo. Dejé la llave y me levanté lentamente. Mis rodillas ya no responden como antes. Me limpié las manos con un trapo que guardo en el bolsillo trasero, como siempre hago, tal y como me enseñó mi padre antes de que tuviera edad suficiente para comprender lo que realmente significaba trabajar. Mi hija, Claire, estaba de pie en la puerta con un hombre al que no había visto nunca. Era alto, iba bien vestido y tenía unos 30 años. Llevaba una chaqueta oscura, sin corbata, y desprendía esa confianza informal que da cierto tipo de educación. Miró a su alrededor en el sótano, de la forma en que la gente mira algo que está tratando de averiguar cómo ignorar educadamente. «Este es Garrett», dijo Claire. Sonreía, pero había algo cauteloso detrás de esa sonrisa. La forma en que sonríes cuando esperas que dos cosas encajen y no estás del todo seguro de que lo harán. Me acerqué a ellos y les tendí la mano. «Gordon Marsh», dije. «Encantado de conocerte por fin». Me estrechó la mano con firmeza, pero sus ojos ya habían pasado de mí, escaneando las tuberías, las estanterías de almacenamiento, el calentador de agua en la esquina. «¿Trabaja aquí?», preguntó. «Sí», respondí. Asintió lentamente, de la forma en que la gente asiente cuando está archivando algo. «Mantenimiento», dijo. No era una pregunta. Le dije que sí. Le dije que llevaba mucho tiempo trabajando en el edificio. Dijo algo cortés y siguió adelante, como hace la gente cuando ya ha decidido lo que vale una conversación. Claire me abrazó antes de marcharse. Me abrazó un momento más de lo habitual, y comprendí que ya sabía que algo iba a pasar, y que no sabía muy bien cómo evitarlo. Volví al fregadero. Cogí la llave inglesa. Terminé el trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Debería contarte algo sobre mí, y te lo contaré ahora para que entiendas por qué tomé las decisiones que tomé a lo largo de los años. Porque fueron decisiones, no accidentes, ni circunstancias en las que me vi envuelto. Crecí en Sudbury, Ontario. Mi padre era maquinista. Mi madre trabajó durante 23 años en el mostrador de una panadería en Lawrence Street. No éramos pobres en el sentido que destroza a las personas, pero nunca estuvimos lo suficientemente lejos de ello como para dejar de ser cautelosos. Veía trabajar a mis padres. Los veía llegar a casa cansados, pero no era un cansancio que tuviera que ver con la debilidad. Era el cansancio de las personas que habían dado algo real al día y no les quedaba nada más que hacer. Cuando tenía 31 años, fundé una pequeña empresa de administración de propiedades con $11,000 que había ahorrado durante 8 años y una segunda hipoteca sobre una casa que apenas podía pagar. No voy a decir que fue fácil. No voy a adornarlo. Hubo años, cuando tenía unos 35 años, en los que no estaba seguro de que fuéramos a sobrevivir al siguiente trimestre. Había noches en las que me quedaba despierto haciendo cálculos en mi cabeza hasta que el techo empezaba a difuminarse. Pero sobrevivimos. Y luego crecimos, y con el tiempo nos convertimos en algo que no había planeado del todo. Cuando cumplí 50 años, Marsh Property Group poseía activos comerciales y residenciales en 6 provincias. Empleábamos a más de 300 personas a tiempo completo. Nuestra cartera estaba valorada en una cantidad que habría hecho que mi yo de 31 años se sentara y respirara muy lentamente. Y yo seguía acudiendo a trabajar a los edificios. No todos los días, ni a todos los edificios, pero con regularidad, en silencio, sin anunciarlo, me ponía la ropa de trabajo y pasaba la mañana haciendo tareas de mantenimiento junto a las personas que mantenían las propiedades en funcionamiento. Lo había hecho cuando la empresa era pequeña y no podía permitirme contratar a suficiente gente. Seguí haciéndolo cuando la empresa creció,
porque descubrí que los edificios me decían cosas en ese estado que nunca me decían desde detrás de un escritorio. Podía sentir cuando algo no iba bien. Podía tener una conversación con un inquilino que era honesta, algo que rara vez ocurre en las conversaciones en las salas de juntas. Mi personal lo sabía, mis gerentes de operaciones lo sabían, mis abogados lo sabían, mi hija lo sabía, aunque nunca se había sentido del todo cómoda con ello, lo cual yo entendía. Garrett no lo sabía, y por razones que explicaré más adelante, no me apresuré a decírselo. Llevaban juntos unos 14 meses, cuando Claire lo trajo a conocerme al edificio. Por supuesto, ella ya me había hablado de él antes. Tenía 30 años, trabajaba como directora de marketing en una empresa de Toronto y había conocido a Garrett en una conferencia en Vancouver. Él era socio de una empresa de asesoría inmobiliaria comercial que había fundado su padre. Era la tercera generación de una familia adinerada, de esas que llevan tanto tiempo en el negocio que parece más un rasgo de carácter que una circunstancia. Tenía 34 años. Su nombre completo era Garrett Fenwick. Su familia tenía una casa en Rosedale y una cabaña en el lago Joseph, lo que Claire mencionó con una especie de nerviosismo alegre que me hizo prestar atención. No soy un hombre que juzga a las personas por sus orígenes. Soy un hombre que creció viendo a mi madre contar el cambio al final de la semana, y entiendo que el lugar de donde vienes no determina lo que eres. Algunas de las mejores personas que he conocido procedían de familias con muy pocos recursos. Algunas de las personas más difíciles con las que me he encontrado procedían de familias con muchos recursos. Lo que yo utilizo para juzgar a las personas es más sencillo que eso. Observo cómo tratan a las personas de su entorno que creen que no tienen nada que ofrecerles. Eso me dice casi todo lo que necesito saber. Aquella mañana en el sótano me reveló algo. Lo archivé. Durante los meses siguientes hubo otras cosas que archivar. Estaba la noche en que Claire lo trajo a mi apartamento. Tengo un modesto piso de 2 habitaciones en el anexo. Nada que llame la atención. Y él se pasó 20 minutos hablando de una inversión inmobiliaria que estaba asesorando cerca de la costa. Y en ningún momento de esa conversación me hizo una sola pregunta. Ni sobre dónde había trabajado, ni sobre lo que sabía de propiedades, ni sobre nada en absoluto. Era un hombre que había aprendido a fingir interés sin sentirlo. Hubo una cena dominical en febrero, los 4 en un restaurante de Cumberland, donde habló del corredor de desarrollo de la ciudad con la fluidez de alguien que lo había estudiado. Y cuando la conversación derivó hacia la mano de obra y los trabajadores que realmente construyeron el corredor, dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Dijo, a esos tipos les va bien. Los sindicatos se encargan de ello. No fue cruel, fue algo peor que cruel. Fue indiferente de una manera que claramente nunca se había examinado. Claire cambió de tema. Me di cuenta de que lo hizo rápidamente. Hubo un sábado de marzo en el que volvió al edificio con ella. Esta vez porque ella me estaba ayudando a trasladar unos archivos desde un trastero en la tercera planta. Se sentó en el vestíbulo y se puso a mirar su teléfono. No porque estuviera ocupado, sino porque no se le ocurrió que hubiera nada más que pudiera hacer. No le dije nada a Claire sobre todo esto. Ella estaba feliz. La felicidad era real. Podía verlo. Y yo soy su padre, no su representante. Mi trabajo no era decirle a quién amar. Mi trabajo era estar ahí cuando me necesitara. Pero seguí archivando cosas. El compromiso se anunció en abril. Claire me llamó un jueves por la noche y pude oír en su voz esa alegría tan grande que da un poco de miedo. Le dije que me alegraba por ella. Lo decía en serio. Le dije que estaba deseando conocer mejor a Garrett. También lo decía en serio, en el sentido en que se dice algo cuando aún se tiene la esperanza de que se haga realidad. La fiesta de compromiso estaba prevista para finales de junio. Se celebraría en la casa de la familia Fenwick en Rosedale, que yo nunca había visto, pero que Claire describía como grande. Dijo que la lista de invitados era de unas 70 personas. Mencionó, en un tono que reconocí como estimulante, que la mayoría de los invitados serían de la familia de Garrett, ya que la fiesta la había organizado su madre. Su madre se llamaba Diane Fenwick.
La había visto una vez brevemente en el restaurante de Cumberland. Me había estrechado la mano con una cordialidad ensayada que reconocí inmediatamente como la cordialidad de una persona que clasifica a los demás antes de que terminen de saludar. Cuando me estrechó la mano aquella noche, vi que se fijaba en mi ropa, limpia pero sencilla, y en mis manos, que nunca han perdido del todo la textura de alguien que ha trabajado con ellas, y algo en sus ojos se fijó en una posición que no se movió durante el resto de la velada. Quiero ser justo con ella. No fue desagradable. Fue perfectamente agradable, pero la amabilidad es una actuación, y llevo suficiente tiempo en esto como para ver lo que hay debajo. A principios de junio, Claire me llamó para informarme sobre la distribución de los asientos para la fiesta. Utilizó su voz cautelosa, la que usa cuando comunica algo que ya ha dado muchas vueltas en su cabeza. Ella dijo que la cena de esa noche tendría asientos asignados, y que los Fenwick habían organizado las mesas por, según ella, grupos naturales. Su familia, sus amigos cercanos y sus socios comerciales estarían en las mesas principales, cerca de la cabecera del salón. Los demás invitados y escuchar su voz haría lo que suele hacer, estarían en mesas más alejadas. Yo estaba en una mesa cerca de la cocina. Le dije que estaba bien. Ella dijo, «Papá, no es que no lo haya hecho». Le dije, «Claire, está bien, estaré allí». Se quedó callada un momento. Luego dijo, «Te quiero». Y yo le dije que yo también la quería. Y ahí terminó todo. Quiero ser sincero sobre lo que sentí en ese momento. No me sentí herido como se siente herido un hombre cuando alguien le ha roto algo por dentro. Sentí algo más tranquilo, y en cierto modo, más difícil de describir. Sentí la tristeza particular de ver a alguien a quien quieres hacer concesiones de las que acabará arrepintiéndose. No dije nada. Me puse un traje decente. Fui. La casa de los Fenwick en Balmoral Avenue era exactamente como esperaba. Grande, de estilo georgiano, el tipo de casa que ha sido repintada y renovada tantas veces que parece permanente sin parecer nueva. El jardín estaba impecable. Había faroles a lo largo del camino que conducía a la puerta principal. Una empresa de catering se encargaba de la velada, y el joven de la entrada sostenía una carpeta con clips. El interior era elegante, como suele serlo para las personas que siempre han tenido acceso a la elegancia. Las flores eran blancas y crema. Había velas por todas partes, y la sala olía a algo caro y floral que no sabría nombrar. Claire me encontró cerca de la entrada y me abrazó. Estaba preciosa. Estaba nerviosa, pero estaba preciosa. Se lo dije. Garrett me encontró unos 15 minutos más tarde. Me estrechó la mano y me dijo que se alegraba de que hubiera podido venir. De esa forma en la que dices que te alegras de que alguien haya podido venir, cuando no te has parado a pensar si lo haría. Su padre, Douglas Fenwick, me estrechó la mano y me dijo, «Gordon, ¿todo bien?» «Bien». Tenía la confianza tranquila de un hombre que nunca ha tenido motivos para sentirse incómodo. Y no se lo eché en cara, porque muy pocos de nosotros somos responsables de las condiciones de nuestra propia comodidad. Diane Fenwick me saludó cerca de la chimenea. Era muy cordial. También me di cuenta de que, mientras hablábamos, miraba fijamente algún punto detrás de mi hombro izquierdo. Encontré mi mesa, las 7, cerca del fondo, junto a la puerta de la cocina. Me senté con dos compañeros de Claire de su empresa de marketing, una profesora jubilada que era prima lejana por parte de mi difunta esposa, y una pareja que no conocía y que resultó ser antiguos vecinos de Garrett de un piso en el que había vivido antes de mudarse a la casa que ahora poseía. La profesora jubilada se llamaba Margaret. Era perspicaz y divertida, y tenía opiniones muy firmes sobre el estado actual del transporte público, y mantuvimos una agradable conversación. A lo largo de los años he aprendido que una buena conversación en una mala mesa sigue siendo una buena conversación. Los discursos comenzaron después de la cena. Douglas Fenwick fue el primero en hablar, de forma cordial y extensa. Diane habló a continuación, y lo hizo con elegancia y soltura, y dijo cosas sobre su hijo que eran ciertas y dignas de orgullo. Y yo pensé, no del todo, sin autocomplacencia. 3 amigos de Garrett tomaron la palabra y fueron divertidos,
como lo son los hombres cuando se les da un micrófono entre gente que ya les aprecia. Entonces Garrett se puso de pie, agradeció a sus padres, agradeció a sus amigos, habló de Claire con una fluidez que me sorprendió un poco. Había algo genuino en ello. Le reconozco que transmitió un sentimiento real a través de su discurso. Habló del futuro. Y luego dijo esto. Dijo que quería agradecer a los miembros de su familia que habían viajado para estar allí esa noche. Mencionó a su tía de Calgary. Mencionó a su abuela, que tenía 91 años y había venido desde Hamilton. Mencionó a la madre de Cla, mi exmujer Sandra, que estaba allí con su marido Derek. No me mencionó a mí. Hizo una pausa. Miró a Claire con la mirada de un hombre que estaba terminando algo. Y luego dijo, y al resto de la familia de Claire, les agradecemos que estén con nosotros en espíritu. Eso fue todo. La cara de Claire no cambió. Siguió sonriendo. Tiene la capacidad de su madre para mantener la expresión cuando lo necesita. Y lo necesitaba en ese momento, porque vi cómo apretaba la mandíbula, como lo ha hecho desde que tenía 7 años. Y tratando de no llorar delante de la gente, mantuve la cara tranquila. Cogí mi vaso de agua. Margaret, a mi lado, no dijo nada, pero sentí que se movía ligeramente en su silla. Después de los discursos, durante la parte de la velada en la que la gente se movía y se abrió el bar, Garrett vino a buscarme. No sé si Claire le había dicho algo o si él había reconsiderado lo que había hecho, pero se acercó a mi mesa y se agachó junto a mi silla de una manera que creo que pretendía ser desarmante. Me dijo, «Gordon, me alegro de que estés aquí, de verdad». Le respondí, «Gracias por invitarme». Él dijo, «Ya sabes, con toda esta gente se complica. Los asientos, la lista». Hizo un gesto que aparentemente abarcaba toda la complejidad de la mesa 7, cerca de la cocina. Le respondí, «Por supuesto». Me miró durante un momento y yo le devolví la mirada con una expresión que no le dio ninguna pista. Y dijo, «Claire tiene suerte de tener un padre que se adapta a las circunstancias. Ya sabes, muchos hombres no lo harían». Hizo una pausa. «Eres fácil. Esa es una buena cualidad». Le dije, «Me ha resultado útil». Se rió. Se levantó. Me puso la mano brevemente en el hombro, como hacen los hombres cuando quieren indicar que algo está zanjado, y volvió a la habitación. Esa noche conduje hasta casa y me quedé sentado en mi coche, en el aparcamiento de mi edificio durante un rato antes de subir. No lloré. Ya he pasado la edad en la que cosas así me hacen llorar. Lo que sentí era algo que no tenía un nombre claro. No era ira, aunque la ira formaba parte de ello. No era dolor, aunque había algo en ello que se parecía a una pequeña pérdida. Era el sentimiento de un hombre que ha trabajado toda su vida para construir algo real, que ha tratado a todas las personas con las que se ha encontrado como alguien a quien vale la pena tratar bien, que ha hecho todo lo posible por criar a una hija que entendiera lo que era la dignidad, y que se sentó a una mesa cerca de la cocina y se oyó describir como un espíritu. Subí las escaleras, preparé té y me fui a la cama. La boda estaba prevista para el siguiente mes de septiembre, dentro de 14 meses. Durante esos 14 meses, observé cómo se desarrollaban las cosas con la paciencia que he acumulado a lo largo de 6 décadas de vida. Asistí a cenas familiares en Rosedale en las que estaba presente sin ser incluida. Hubo conversaciones sobre la planificación de la boda a mi alrededor. Hubo un brunch dominical en noviembre en el que Diane Fenwick me preguntó amablemente y con total sinceridad si tenía pensado jubilarme pronto. Le dije que me mantenía ocupada y ella respondió, «Eso es maravilloso, los edificios necesitan gente buena», y pasó a otro tema. En diciembre tuve una conversación con mi hija que quiero describir con detalle porque es importante. Estábamos paseando por Hyde Park un sábado por la tarde y ella misma sacó el tema. Me dijo, «Papá, sé que las cosas han sido... Sé que la familia de Garrett es muy exigente. Sé que lo ha sido». Se detuvo. Volvió a empezar. Dijo, «Lo veo. Quiero que sepas que lo veo». Le pregunté, «¿Qué ves?» Se quedó callada un rato. «Que ellos no. Que él a veces no». Otra pausa. «Eres el mejor hombre que conozco», me dijo. «Necesito que lo sepas».
Le respondí, sé que lo quieres. Ella dijo, sí. Le dije, sé que me quieres. Más que nada, le dije. Entonces no necesito que nada cambie ahora mismo. Solo necesito que mantengas los ojos abiertos. Ella me miró con una mirada que reconocí. Era la misma mirada que tenía a los 14 años, de pie en la cocina de la casa de Beach Avenue, cuando comprendió por primera vez algo que había estado tratando de no comprender. Yo conocía esa mirada. Dejé que se posara en mí. Caminamos el resto del trayecto en un silencio que no resultaba incómodo. En febrero del año siguiente, Marsh Property Group completó la adquisición de una cartera de promociones inmobiliarias en el área metropolitana de Toronto que había requerido 22 meses de negociaciones para cerrarse. Fue la mayor adquisición individual en la historia de nuestra empresa. Mi equipo legal, mi director financiero y mi director de operaciones estaban todos en la sala de juntas cuando firmamos. Había champán, del que bebí una copa, y luego dejé a un lado, porque nunca he sido un hombre que celebre durante mucho tiempo antes de pasar a la siguiente cosa. Hubo preguntas de la prensa. Hubo un artículo en el Globe. Mi director de operaciones se encargó de la mayor parte de la comunicación pública, porque yo siempre he preferido trabajar sin público. No pensé en Garrett Fenwick en ningún momento. Quiero dejar eso claro. No estaba orquestando nada. No estaba esperando ningún momento. Dirigía mi empresa como siempre lo había hecho, y confiaba en que el mundo tiende a corregirse si se es lo suficientemente paciente y honesto como para dejarlo. Lo que sucedió después no fue algo que yo hubiera planeado. En marzo, la empresa de Garrett, Fenwick Advisory, que había heredado de su padre 3 años antes, inició las negociaciones preliminares para adquirir una importante parcela de terreno en Atobico, con el fin de construir un complejo de uso mixto. Se trataba de un proyecto de envergadura, del tipo que requiere socios capitalistas con una combinación específica de capital y apetito a largo plazo. Uno de mis directores de desarrollo me informó de la oportunidad como parte de nuestra revisión periódica de acuerdos. Había llegado a través de una red de corredores sin nombres asociados. Eché un vistazo al perfil del proyecto. Era un buen terreno. Las cifras tenían sentido. Dije que se procediera a la siguiente fase de diligencia debida. 3 semanas más tarde, mi directora volvió a mi oficina y me dijo que los vendedores habían confirmado al socio de desarrollo al otro lado del acuerdo. Dejó una carpeta sobre mi escritorio. Principios de asesoramiento de Fenwick. Douglas Fenwick, asesor jubilado, y Garrett Fenwick, socio gerente. Me quedé sentado un momento. Llamé a mi abogado. Llamé a mi director financiero. Les dije que procedieran con normalidad. Les dije que yo mismo asistiría a la reunión introductoria, algo que rara vez hago en esta fase de una negociación, pero que no suscitó ninguna sospecha porque mi equipo sabe que yo mismo decido cuándo estar presente. La reunión se fijó para un jueves por la mañana de abril en nuestras oficinas de Bay Street. Debo describir esas oficinas porque es importante. Estamos en la planta 24. La zona de recepción es limpia y moderna y no llama la atención, porque nunca me han gustado los espacios que llaman la atención. La sala de juntas da al sur y tiene unas vistas que, en un día claro, te muestran el lago de una forma que te recuerda junto a qué está construida esta ciudad. Llegué antes que nadie, como siempre. Vestía lo que mi asistente llama mi uniforme estándar. Traje gris, camisa blanca y sin corbata, porque me he ganado el derecho a prescindir de ella. Me senté a la cabecera de la mesa con un café y revisé los materiales informativos que mi equipo había preparado. Llegó mi equipo, llegaron los corredores de bolsa y a las 9:12, Garrett Fenwick entró en la sala. Llevaba un buen traje. Llevaba un maletín de cuero. Ya estaba hablando con uno de los corredores de bolsa, con la facilidad y la confianza de un hombre que ha estado en muchas salas como esta y siempre ha encajado en ellas. Estrechó la mano a todos los presentes. Se acercó a mí. Me miró. Observé cómo su rostro hacía algo que había visto hacer a otros rostros antes, pero rara vez con esa secuencia concreta. Primero, el reconocimiento, el simple hecho animal de identificar a alguien que conoces. Luego, la confusión porque el contexto era erróneo, ya que la persona que conoces no debería estar aquí, en esta sala,
con esta vista, con este traje, a la cabecera de esta mesa. Luego, algo debajo de la confusión, algo que él se esforzaba por ocultar, una recalibración que ocurría en tiempo real, como una brújula que encuentra el norte en un lugar donde no esperaba encontrarlo. Gordon, dijo. Garrett, dije. Me alegro de verte, siéntate. Se sentó. Mi directora de operaciones, Elena, que lleva 16 años conmigo, comenzó la presentación. Ella describió Marsh Property Group con los términos que siempre utiliza. Nuestra historia, nuestra cartera, nuestro enfoque de las asociaciones de desarrollo. Mencionó la adquisición de febrero. Mencionó nuestros activos bajo gestión. Fue precisa y profesional, y no dio ninguna indicación de que estuviera ocurriendo nada inusual, porque para Elena no estaba ocurriendo nada inusual. Era una reunión de jueves por la mañana. Observé a Garrett escuchar a Elena. Observé cómo procesaba los números. Observé cómo funcionaba lo que había detrás de sus ojos. Hay una expresión particular que se dibuja en el rostro de una persona cuando comprende plenamente que ha juzgado erróneamente una situación. No es una sola expresión, es una secuencia de expresiones que se suceden rápidamente, cada una de ellas tratando de decidir si comprometerse o no. Lo he visto muchas veces en negociaciones. Siempre me ha parecido más instructivo que cualquier cosa que diga una persona. Cuando Elena terminó, hablé. Hablé sobre la parcela de Atobico, lo que me parecía interesante, cuáles eran nuestras preguntas y cuál era nuestro calendario. Fui directo y específico, como siempre lo soy, porque no tiene sentido estar en una reunión si vas a dar vueltas al tema real. Garrett hizo buenas preguntas, eso hay que reconocerlo. Fuera lo que le pasara por dentro, se comportó como un profesional y dirigió la reunión con habilidad. Su conocimiento del proyecto era sólido, se había preparado bien. En un momento dado, a los 40 minutos, hubo una pausa natural. Lo miré al otro lado de la mesa y le dije, Garrett, creo que deberíamos reconocer la situación, ya que ambos somos conscientes de ella. Él respondió, por supuesto. Le dije, quiero dejar claro que mi interés en este proyecto es totalmente comercial. El terreno es bueno. La estructura podría funcionar. Me gustaría seguir adelante con esos términos y pediría que ambos dejáramos la historia personal fuera de la sala. Él dijo, por supuesto. Yo dije, bien, continuamos. Al final de la reunión, acordamos pasar a la fase formal del pliego de condiciones. Era un resultado razonable. El agente parecía satisfecho. Cuando todos se habían marchado, Garrett se quedó. Yo ya me lo esperaba. Dijo, Gordon. Le dije, adelante. Él dijo, quiero hacerlo. Se detuvo. Era un hombre que siempre había mostrado confianza en sí mismo, en cualquier lugar al que hubiera entrado. Y ahora se encontraba en un lugar en el que le costaba mostrar esa confianza, y se notaba. Quiero decir que no lo sabía. Le dije, lo entiendo. Él dijo, Claire, nunca. Ella nunca me lo explicó. Le dije, no, no lo hizo. Me miró. ¿Por qué no? Le dije, creo que es una pregunta que merece la pena plantearse. Él dijo, la fiesta de compromiso, ¿cómo se organizó todo? Le dije, Garrett, voy a decirte algo que creo que es cierto. Y te voy a pedir que lo escuches como algo ofrecido de buena fe, no como una confrontación. Él asintió. Le dije, la cuestión nunca fue lo que yo poseía o lo que había construido. Nunca he necesitado que nadie lo supiera para saberlo yo mismo. La cuestión era cómo tratabas a un hombre que creías que no tenía nada. La respuesta a esa pregunta me reveló algo. Llevo más de un año observando la respuesta a esa pregunta. Él se quedó callado. Le dije, espero sinceramente que lo pienses. No por mí, sino por Claire. Cogió su maletín. Dijo, lo haré. No sé si lo decía en serio. Todavía no lo sé. Lo que sé es que yo hablaba en serio y que lo dije sin ira, que es la única forma en que sé decir las cosas que importan. Claire me llamó esa noche. Había hablado con Garrett. No sé exactamente qué le dijo, pero algo le había dicho, porque cuando me llamó, su voz tenía el tono de alguien que acaba de soltar un peso que llevaba mucho tiempo cargando.
Me dijo, ¿por qué no me dijiste que era su empresa? Le respondí, me enteré hace 3 semanas. No creía que fuera mi responsabilidad gestionarlo. Ella dijo, papá. Yo dije, Claire. Ella se quedó callada. Luego dijo, me llamó esta noche. No lo era. No era cruel, pero lo era. Hizo una pausa. Le preocupaba más cómo se veía que ella se detuvo de nuevo. Dijo que se sentía emboscado. Yo dije, entiendo por qué podría sentirse así. Ella dijo, ¿de verdad? Yo respondí, una persona que nunca ha examinado la forma en que trata a las personas que considera inferiores se sentirá emboscada cuando el examen llegue desde fuera. Es incómodo, pero eso no es motivo para decir que es injusto. Ella no dijo nada durante un momento. Luego dijo, he estado poniendo excusas. Yo respondí, lo sé. Ella dijo, durante mucho tiempo. Yo dije, también lo sé. Ella dijo, pensé que si no le daba importancia. Yo dije, ¿pensaste que podías quererlo lo suficiente como para que no importara? Ella dijo, sí. Yo dije, es muy humano pensar eso. Entonces lloró un poco. No del todo. Todavía tiene la compostura de su madre, pero un poco. La dejé. Después de un rato le dije, decidas lo que decidas, estaré aquí. No te diré qué decidir. Nunca lo he hecho. Ella dijo, lo sé. Le dije, siempre has tenido buen criterio. A veces has elegido no usarlo. Eso es diferente. Ella soltó una pequeña risa cansada. Eres muy molesto, me dijo. ¿Qué es lo que me ha dicho siempre que le he dicho algo que ella sabe que es cierto desde que tenía aproximadamente 11 años? Le dije que la quería. Ella me dijo que me quería. Nos dimos las buenas noches. El acuerdo con Fenwick Advisory no se cerró. No fue mi decisión. Fue una decisión comercial tomada conjuntamente por mi equipo y el suyo porque, en última instancia, la estructura de capital no encajaba. Estas cosas pasan. No lo consideré una pérdida importante en ningún sentido. La boda tampoco se celebró. Claire rompió el compromiso en junio. Me lo dijo ella misma un domingo por la mañana, mientras tomábamos un café en un local de Ronnie's, al que solíamos ir juntos desde que ella estaba en la universidad. Estaba tranquila, estaba triste, pero con la tristeza particular de alguien que ha llorado algo antes de que terminara, que casi siempre es el tipo de dolor más fácil de sobrellevar. Me dijo, seguí esperando a que me sorprendiera. Le pregunté, ¿y lo hizo? Ella respondió, no de la forma que yo quería. No dije nada que llenara ese vacío. Hay vacíos que no deben llenarse. Me dijo, pensé en lo que me dijiste sobre mantener los ojos abiertos. Le respondí, lo recuerdo. Ella dijo, los tenía abiertos. Simplemente seguí eligiendo mirar otras cosas. Le dije, eso es sincero. Ella dijo, lo aprendí en algún sitio. Tomamos nuestro café fuera, en Rons Falls. La mañana del sábado era como todas las mañanas de sábado en Toronto en junio. Gente tranquila y dorada, con perros y cochecitos, y sin ningún sitio urgente al que ir. Pensé en todos los años de mañanas con mi hija en ellas, todas las versiones de ella que había visto convertirse en esta. Se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Dijo, nunca me hiciste sentir que había hecho algo malo. Incluso cuando estaba en la fiesta, simplemente apareciste. Le dije, ese es mi trabajo. Ella dijo, es más que eso. Le dije, quizás, pero empieza por aparecer. Ahora tengo 64 años. Sigo yendo a los edificios. No tan a menudo como antes, porque mi equipo de operaciones ha crecido y gestionan bien las cosas y no necesitan que esté encima de su trabajo. Pero con regularidad, porque he descubierto que hay algo importante que permanece vivo en un hombre cuando mantiene sus manos conectadas a lo que ha construido. A partir de cierto punto, es muy fácil olvidar que lo importante es el trabajo. A los edificios no les importa la valoración de mi cartera. Les importan las tuberías y el cableado, y si el reciclaje se clasifica correctamente los martes. No cuento esta historia para convertirme en algo que no soy. No fui paciente porque fuera virtuoso.
Fui paciente porque tengo 64 años y he aprendido poco a poco, y a veces de forma dolorosa, que el mundo tiende a mostrarte cómo son las personas si le das tiempo suficiente y te mantienes al margen. No estaba esperando para desenmascarar a Garrett Fenwick. No planeé lo que sucedió. Ocurrió porque dirijo una empresa que busca buenas tierras, y su empresa puso buenas tierras sobre la mesa, y el mundo es más pequeño de lo que la gente cree, y tiene menos paciencia con la deshonestidad de lo que la gente espera. Lo que quiero dejaros es más sencillo que todo eso. La forma en que tratas a alguien que no puede hacer nada por ti es la información más verdadera que jamás darás sobre ti mismo. No importa lo que digas en las cenas, lo impresionante que sea tu trabajo o lo seguro que parezcas al entrar en una habitación. El momento en el que decides, consciente o inconscientemente, que la persona que tienes delante es inferior a ti y la tratas en consecuencia. Ese momento es lo más honesto que hay en ti. Permanece en la habitación más tiempo que tú. Mi padre solía decir que el carácter de una persona es lo que hace cuando cree que nadie importante la está observando. Me lo dijo cuando era tan joven que no lo entendí del todo. Ahora lo entiendo. He intentado vivirlo de forma imperfecta, porque todos vivimos las cosas de forma imperfecta, pero lo he intentado. Espero que mi hija lo lleve adelante. Creo que lo hará. Ya es mejor que yo en eso. Y quiero decir una cosa más porque creo que es importante. No estoy enfadado con Garrett Fenwick. No estoy enfadado con Diane. No estoy enfadado con la distribución de los asientos, ni con el discurso, ni con la mano en mi hombro después de la fiesta de compromiso. Lo que siento, si soy sincero, es algo más parecido a la tristeza por personas que han tenido tanto durante tanto tiempo que nunca han tenido que descubrir de qué están hechos realmente. Esa es una forma de vivir más difícil de lo que parece desde fuera. La prueba llega tarde o temprano. Siempre llega. La única pregunta es si has hecho algo para prepararte para ella. Claire está construyendo su vida según sus propios términos ahora. Compró una casa en Leslieville, una vivienda adosada de 100 años que necesita reformas. Me ha estado haciendo preguntas sobre contratistas y evaluaciones estructurales y qué hay que tener en cuenta en el cableado antiguo. Y yo le respondo como respondo a todo, de forma específica y directa, sin complicarlo más de lo necesario. El sábado pasado, ella vino al edificio para desayunar conmigo. Cuando llegó, yo estaba en el vestíbulo hablando con Frank, uno de nuestros empleados de mantenimiento, que lleva 11 años con nosotros y tiene un hijo que juega al hockey en la AAA en Barrie, al que he seguido durante la mayor parte de su carrera. Claire nos observaba mientras hablábamos. Después, mientras subíamos a mi oficina, me dijo, ¿conoces a todo el mundo aquí? Le respondí, llevo aquí mucho tiempo. Ella dijo, no, me refiero a que realmente los conoces. Le respondí, hacen su trabajo. Por supuesto que los conozco. Se quedó callada un momento. Luego dijo, creo que estoy empezando a entender algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Le pregunté, ¿qué es? Ella respondió, no se trata de los edificios. Sonreí. No, dije, nunca lo fue.